tengan todos ustedes. Yo soy la maestra en educación Karen Acosta, perteneciente a la zona escolar 149 en el estado de Jalisco. Y es para mí un gusto presentarles el día de hoy el tema El enfoque formativo de la evaluación, con base en el documento de la serie Herramientas para la evaluación en la educación básica de la Secretaría de Educación. ¿Qué es la evaluación? En el campo de la evaluación educativa, la evaluación es un proceso integral y sistemático a través del cual se recopila información de manera metódica y rigurosa para conocer, juzgar y analizar el valor de un objeto de estudio determinado. Esto demanda el uso de técnicas e instrumentos para recolectar información de corte cualitativo y cuantitativo para obtener evidencias y dar seguimiento a los aprendizajes de los alumnos a lo largo de una secuencia, una clase, un trimestre o incluso un ciclo escolar. Asimismo, la evaluación es integral, en tanto que conlleva la ejecución de diversas acciones docentes. Algunas de estas acciones docentes son la medición, que se refiere a otorgar un valor numérico que represente lo que el alumno aprendió durante un periodo determinado con base en un referente. Ese referente son los aprendizajes esperados. Otra acción docente es la calificación, que es la expresión del nivel de desempeño del alumno y se suele expresar cualitativamente a través de niveles como nivel esperado, en desarrollo, etc. O también tiene su expresión cuantitativa expresada con valores numéricos, una calificación de 10, de 9, de 8, etc. La tercera acción docente es la estimación y se refiere a la acción docente de emitir un juicio respecto a lo que ha aprendido el estudiante. Una forma de estimación es la emisión de una calificación. Y la acreditación, la cual consiste en tomar la decisión respecto a la pertinencia de que un alumno acceda al grado escolar o nivel educativo siguiente en función de las evidencias que se tiene sobre el logro de sus aprendizajes. Emitir una calificación sin una propuesta de mejora es una acción insuficiente, por lo que estas acciones son complementarias entre sí. Si alguna de ellas se privilegia, no se podrá estar hablando de una evaluación formativa. Para poder llevar a cabo un proceso evaluador, integral y sistemático, es necesario recopilar información que nos permita regular los avances y dificultades del alumno durante su proceso de aprendizaje. Esto nos permitirá comparar el antes y el después del estudiante con respecto a un aprendizaje esperado que debe lograr a través de una secuencia didáctica, un trimestre, un bloque e incluso durante un ciclo escolar. Recopilar información se refiere a obtener evidencias durante todos los momentos del proceso de enseñanza para poder tomar decisiones oportunas y argumentadas que apoyen al alumno a alcanzar las metas de aprendizaje. Gracias a esta acción es que podemos reflexionar, valorar, retroalimentar y modificar las acciones y estrategias cuando sea oportuno, creando oportunidades de aprendizaje para los estudiantes de acuerdo a sus necesidades. Pero la evaluación formativa no solo es importante para crear oportunidades de aprendizaje para los alumnos, que si bien son el centro, no son el único objeto educativo que se debe mantener en constante revisión. La evaluación para la mejora de la calidad educativa es fundamental porque también permite evaluar el desempeño docente, el dominio del currículo, los programas educativos y las gestiones institucionales. Estos factores permanecen en constante cambio y evolución, sobre todo el desempeño docente, ya que este es resultado de la experiencia y la observación, fruto de las interacciones docente, alumno, currículo. Para que la evaluación aporte a la mejora de la calidad educativa, no solo deberá proporcionar información del desempeño, sino que esa información se debe comunicar a las partes interesadas, sean padres, madres o tutores, alumnos, otros docentes y los directivos. De esta forma, se establecen las dos funciones de la evaluación formativa. Por un lado, la función pedagógica,
que no es acreditativa, sino informativa y formativa. Y la social, que esta sí es acreditativa. Tradicionalmente se señalan 3 momentos de evaluación: inicial, de proceso y final. Estos momentos coinciden con los tipos de evaluación, que son la diagnóstica, la formativa y sumativa respectivamente. Esto citando a Díaz Barriga, 2002, Nirenberg, Brauerman y Ruiz en el 2003. La evaluación diagnóstica, que es la que ocurre al inicio de un proceso formativo, es esta que ocurre previo al desarrollo del proceso educativo como tal. Su objetivo es explorar los conocimientos que posee el alumno en esta parte inicial. Por ello, esta evaluación será la base para diseñar estrategias de intervención docente durante todo el resto del proceso. Esta evaluación puede realizarse al inicio del ciclo, pero también a inicio de una situación didáctica, alguna secuencia o espacio de tiempo determinado. La evaluación formativa se realiza continuamente para valorar el avance de los aprendizajes de los alumnos. Su función es la de vigilar que la planificación se esté llevando a cabo, pero sobre todo si ésta está dando los resultados que se esperaban. Por ello, se dice que este tipo de evaluación es la que hace posible un aprendizaje significativo. Como mencionamos antes, la evaluación formativa es un proceso regulador de la enseñanza. Pero, ¿cuáles son las modalidades o tipos de regulaciones que emplea un docente durante el proceso de enseñanza? Estas regulaciones se dividen en 3. La primera de ellas es la regulación interactiva, que es la que se da de forma inmediata y constante, de manera directa, a los estudiantes en todo momento durante la secuencia didáctica, a través de la observación, el diálogo con ellos y sobre todo interpretando lo que hacen y dicen los alumnos. Con esta información, el docente analiza qué apoyos necesita cada uno y los proporciona. La regulación retroactiva se da al término de la situación o secuencia didáctica para reforzar lo que el alumno no ha aprendido. Algunas de las acciones que corresponden a esta modalidad son la explicación de resultados, la argumentación y el apoyo entre estudiantes formando inclusive pequeños grupos. Por su parte, la regulación proactiva son aquellas adaptaciones relacionadas con el nivel de logro de los alumnos, es decir, actividades que proporcionan un apoyo a la medida de cada estudiante. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes que lograron los aprendizajes esperados, se le brindará en este punto actividades para que amplíen lo que aprendieron, mientras que los que no lograron todos los aprendizajes, se les proporcionan actividades con menor grado de dificultad. La evaluación sumativa es aquella que va al final del proceso educativo y es donde debe de tomarse una serie de decisiones. Una de esas decisiones es la acreditación. Si el niño tiene en su poder las herramientas, habilidades, conocimientos necesarios para poder transitar de un nivel a otro. Esto se da generalmente en nivel primaria y secundaria, debido a que se debe pasar a un nivel en el que es indispensable contar con ciertas herramientas, con ciertas habilidades y conocimientos. Este tipo de evaluación normalmente es la que más llama la atención del grupo de docentes del colectivo, es la que más énfasis tratan de poner a veces los padres de familia e incluso el docente mismo presta en esto su atención cuando, dado a todo lo que acabamos de mencionar de la evaluación con aspecto y con un enfoque formativo, debe ser solamente una toma de decisiones consciente y razonado, pero no es preponderante al resto de formas de evaluación o de momentos o tipos de evaluación. Todas tienen la misma importancia, preponderancia y la evaluación sumativa es solamente un tipo o momento más dentro de este proceso. No debe de
todo el enfoque, atención o preponderancia dársele a este tipo más que al resto. Si esto se hace, ya no se puede hablar de una evaluación con enfoque formativo. Cuando se evalúa desde este enfoque, se debe tener presente una serie de elementos para el diseño, el desarrollo y la reflexión del proceso educativo. Dichos elementos se explican a través de las siguientes preguntas. ¿Qué se evalúa? El objeto de evaluación se refiere al componente que se evalúa, respecto al cual se toman decisiones en función de un conjunto de criterios establecidos. Con base en el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica, el objeto de evaluación son los aprendizajes de los alumnos. En educación preescolar, los referentes para la evaluación son los aprendizajes esperados establecidos en cada campo formativo, que constituyen una expresión concreta de las competencias y orientan a los docentes a saber en qué centrar su observación, qué registrar en relación con lo que los niños hacen. En la educación primaria y secundaria, en cada bloque se establecen los aprendizajes esperados para las asignaturas, lo que permite dar seguimiento y apoyo cercano a los estudiantes. La siguiente pregunta que hay que tomar en cuenta es ¿para qué evaluamos? ¿Para qué se evalúa? Toda evaluación, independientemente de su momento, su finalidad o de quienes la realizan, tienen como objeto evaluar para aprender y por ende mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así, a partir de las evidencias recolectadas a lo largo de todo el proceso, se puede retroalimentar a los alumnos, brindando propuestas de mejora y creando oportunidades de aprendizaje para todos y cada uno de ellos. ¿Quiénes se evalúan? Aquí hay varios agentes evaluadores. El docente es el principal porque él es el que está frente al grupo, es el encargado de evaluar los aprendizajes de los alumnos. Desde el enfoque formativo existen 3 formas en que el docente puede realizar la evaluación. Es la interna, la externa y la participativa. La evaluación interna es simple y llanamente la que realiza el docente al alumno que forma parte de un grupo. La evaluación participativa se refiere a que el docente involucra a otros actores para que también evalúen. De esta forma, la evaluación se convierte en un recurso común para mejorar el aprendizaje. Es por eso que nace la autoevaluación, que es donde el agente evaluador es el alumno. Él evalúa sus propias producciones y su proceso propio, con apoyo obviamente del docente. La coevaluación es la que se genera cuando un estudiante evalúa las producciones de otro estudiante. Y la heteroevaluación, que es la que realiza el docente de las producciones de un alumno o un grupo de alumnos. Esta es la más tradicional, pero bajo este enfoque debemos de propiciar que las otras 2 modalidades de evaluación se lleven a cabo el mayor tiempo posible o en la mayor medida posible para que también los alumnos tengan la oportunidad de evaluar y evaluarse. Por último, la evaluación externa es la que se origina cuando el docente o agente que evalúa no está incorporado a la escuela. Puede ser algún docente de otra escuela, algún agente evaluador de la secretaría o cualquier otra persona que no pertenece al grupo en sí. ¿Cuándo se evalúa? La evaluación es un proceso cíclico que se debe llevar a cabo de manera sistemática y consistente en 3 grandes fases. Al inicio, que implica el diseño, el proceso, que genera evaluaciones formativas, y el final, donde se aplican evaluaciones sumativas de acuerdo con una actividad, proyecto, bloque o ciclo escolar. La siguiente pregunta es ¿cómo se evalúa? Bueno, para que la evaluación tenga un sentido formativo, es necesario evaluar usando una variedad de técnicas e instrumentos para recolectar la información. Las técnicas y los instrumentos de recolección de información pueden ser informales, semiformales o formales. Ejemplo de las técnicas informales son la observación, los registros anecdóticos, los diarios de clase y las preguntas orales a los estudiantes. Las semiformales se refieren a la producción de textos, ejercicios en clase, las tareas y trabajos de los estudiantes, así como los portafolios. Y los formales son los exámenes, mapas conceptuales, las rúbricas o listas de cotejo y verificación.
Continuando con los elementos de la evaluación, demos respuesta a estas tres preguntas. ¿Cómo se emiten juicios? Los docentes emiten juicios en torno a los aprendizajes esperados señalados en el programa de estudio. Las evidencias obtenidas a lo largo de un periodo previamente establecido elaborarán los juicios respecto al desempeño de los estudiantes, pero no en sus características personales. Número 2. ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades de la evaluación? El alumno es corresponsable junto con el docente, familia o tutores de su proceso formativo. Todos y cada uno de ellos tienen derecho a conocer los criterios de evaluación y recibir retroalimentación del logro de sus aprendizajes, con el fin de contar con elementos que le permitan mejorar su desempeño. Es importante que el docente comparta con alumnos, madres, padres y tutores lo que se espera que aprendan los niños, así como los criterios de evaluación. Esto brindará comprensión y apropiación de este proceso. Es una apropiación compartida respecto a las metas de aprendizaje y cómo se pretende llegar a ellas. Y por último, ¿qué se hace con los resultados de la evaluación? Estos resultados deben ser analizados con detenimiento para identificar áreas de mejora y tomar decisiones que permitan avanzar hacia las metas de aprendizaje. En este sentido, madres de familia, padres, tutores deben conocer también estos resultados para que cada quien, en su ámbito de competencia, tome las decisiones pertinentes y necesarias en beneficio de los alumnos. Existe un modelo de evaluación que expone Sadler en 1989 y enriquece Shepard, el cual integra elementos que el docente debe atender para favorecer la evaluación desde este enfoque. En primer lugar, se debe tener claridad en lo que se enseña. Esta claridad la definen los aprendizajes esperados establecidos en el programa de estudio, mismos que le dan concreción y sentido al trabajo que realiza el docente, por lo que son un referente que deben conocer e identificar todos los agentes involucrados. Asimismo, tal como lo indica Shepard, el docente que evalúa con base en el enfoque formativo debe definir y compartir con sus alumnos no solo el tipo de actividades que estarán realizando, sino también la importancia de la actividad, el tiempo destinado para su desarrollo, así como los criterios que se tomarán en cuenta para al final emitir una evaluación. El conocimiento previo es esencial para el aprendizaje. Identificar dónde están los alumnos y hasta dónde pueden llegar se refiere a indagar sobre el aprendizaje formal que posee el alumno, pero también sobre lo que piensa y la forma en que comprende e interpreta el mundo, para que así el docente pueda entender de una manera más global el cómo apoyar a ese estudiante para que llegue al lugar esperado. Lo que se pretende aquí es hacer un puente entre lo que el alumno sabe y lo que puede llegar a aprender con la guía o colaboración de alguien más experto, que será el docente e incluso también en algún momento alguno de sus pares. Este proceso fue llamado por Shepard como andamiaje de la enseñanza. Y uno de los mecanismos del andamiaje de la enseñanza es la retroalimentación a los alumnos. Uno de los hallazgos más antiguos en la investigación es que sin esta es probable que el alumno siga cometiendo los mismos errores. Sin embargo, existen ciertas pautas que hacen más efectivo cierto tiempo de retroalimentación o feedback y menos efectivo a otros. ¿Qué tipos de retroalimentación no es conveniente proporcionar? Hacer elogios falsos para motivar al alumno o fomentar su autoestima no es recomendado. Y al mismo tiempo, la retroalimentación negativa directa, porque puede detener el aprendizaje y disposición del alumno. Entonces, ¿qué clase de retroalimentación es la más efectiva de acuerdo a estos estudios? Bueno, pues dirigir la atención a cualidades particulares del desempeño del alumno en relación con criterios establecidos, los aprendizajes esperados o las competencias. También podemos proponerle una guía con la que pueda hacer ciertas acciones o prestar atención en ciertos puntos para hacer mejoras en sus próximas prácticas.
Puede establecer el docente un clima de confianza con normas de clase que propicien la crítica constructiva y las opiniones fundamentadas. El docente puede mejorar extraordinariamente la eficacia de la retroalimentación cuando se concentra en las siguientes preguntas. ¿Cuál es el error principal? ¿Cuál es la razón probable de que el alumno cometiera ese error? ¿Cómo puedo guiar al alumno para que evite el error en un futuro? Supervisar el propio desempeño se refiere a la capacidad del alumno de autoevaluarse. Esta acción le será posible si el docente le brinda criterios claros y explícitos de lo que es necesario o importante evaluar desde su producción o proceso. De esta forma, el estudiante podrá pensar, aplicar y reflexionar en el contexto de su propio trabajo qué proceso está llevando, de qué manera, y aumentará la autorreflexión, lo que a su vez apoyará a que la responsabilidad y el compromiso ante su aprendizaje también sea mayor. Y por último, pero no menos importante, está la ética en la evaluación, que según Shepard es un componente sin el cual este modelo de evaluación formativa no podría constituirse como un ejercicio profesional equilibrado. La ética es un elemento que debe poseer el docente, pero también los demás actores involucrados. De esta forma, madres, padres, tutores, docentes, autoridades escolares y educativas también deben tener bien clara su ética profesional y practicarla día con día. Centrándonos en el docente, este debe ser un profesional ético que aplique su juicio de manera imparcial, justa, equitativa, respetuosa, responsable, honesta y con compromiso social. Esta capacidad analítica y autocrítica debe partir desde su actualización y formación profesional constante y permanente para que pueda identificar, enfrentar y solucionar los dilemas éticos que se le presenten. En relación con la ética, la evaluación no debe considerarse una medida de control, de sanción o de amenaza bajo ninguna circunstancia. En suma, la evaluación debe ser siempre una medida conveniente y necesaria para establecer criterios centrados en la mejora del aprendizaje, que garantice el derecho a la educación en todos los alumnos, respetando su dignidad y protegiendo sus derechos. Durante los procesos que hemos descrito en esta presentación, el alumno y sus aprendizajes están en el centro. Todas las acciones que lleve a cabo el docente, los padres de familia y en general toda la comunidad educativa debe darle a los alumnos la oportunidad y las herramientas para ser aprendices exitosos, pensadores críticos, participantes activos de su propio proceso de aprendizaje. El docente debe fungir como mediador entre lo que sabe el alumno y todo lo que puede llegar a lograr. Es un profesional reflexivo y crítico que examina su práctica constantemente con el objeto de mejorarla cada vez. Es un solucionador de problemas, un promotor de aprendizajes significativos, dejando atrás la concepción del maestro como un transmisor de conocimientos. La docencia debe ser un proceso sistemático, permanente y formal, la cual requiere información, formación y conocimientos especializados. Los docentes conocen el contexto donde desarrollan su práctica educativa, pero también son capaces de originar un contexto académico e institucional que articule los conocimientos en un entorno de actualización constante y permanente para todos. Muchas gracias por su atención. Soy la maestra Karen Acosta y nos vemos en un próximo